sufren por los que menos tienen, ¿no? Menos capacidad de facturación, facturan poquito, pero pagan también impuestos. La diputada Esther Quintana Salinas, ella es diputada del Partido Acción Nacional y secretaria de la Comisión de Gobernación y secretaria de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados. Hizo una propuesta como para que se haga una prórroga con el pago de los impuestos, y yo comentaba al inicio del programa que pues las leyes deben ser generales, ¿no? Si solicitan la prórroga, que la soliciten para todos. ¿Por qué para un grupo de manera específica? Ya tenemos en la línea a la diputada Esther Quintana Salinas, a quien agradecemos mucho que nos tome la llamada. Diputada, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Eduardo? Muy buenas tardes, gusto en saludarle a su equipo y a quien le escucha. Bien, y preocupados porque ya se vienen los meses de marzo y abril, donde hay que compartir con nuestro socio, ¿no? El gobierno, que nos vemos obligados por disposición constitucional a compartir las utilidades. Y preguntábamos aquí, ¿qué son las repecos? ¿Por qué a las repecos sí y no a todos en general? Déjeme explicarle. Efectivamente, pagar impuestos es deber de todos los mexicanos. Y me explico, todos los que tengamos una percepción, tenemos el deber, así lo marca la Constitución, de contribuir al gasto público. Pero resulta algo particularmente especial, que no todas las personas tienen los mismos ingresos. O usted podría comparar y decir que están en circunstancias de igualdad los dueños de una gran tienda, de un gran consorcio comercial, con la señora de la esquina de la colonia fulanita que vende verduras, o con el señor de la tintorería chiquita del barrio, o con el señor que vende, que arregla zapatos en la colonia X, o una persona que tiene una tiendita en la Sierra de Puebla o en la Sierra de Oaxaca. No hay parangón. O sea, no hay punto de comparación. Y por eso precisamente existía un régimen especial para todos aquellos microempresarios con ingresos menores a 2 millones de pesos anuales, ¿sí? Pero resulta que el año pasado, en 2013, dada la insensibilidad del gobierno federal, deciden cambiar el régimen y meterlos a todos en un costal. Y esta gente simple y sencillamente no puede aunque quiera, no le alcanza. ¿Sí? Ellos tenían un régimen especial precisamente, entonces estos se los cambian y ahora están obligados con este nuevo sistema pues a entregarle a sus clientes comprobantes fiscales por ventas o prestación de servicios. Que eso aumenta los costos también, ¿no? Mande. Eso incrementa los costos también, por ¿no? Y operación. Hay gente que ni entiende esto, no sabe ni de qué se trata. ¿Sí? Entonces por eso tenían este régimen especial. Pero le digo, cuando tenemos gobiernos insensibles, porque de lo que se trataba con esa reforma fiscal es de exprimir a los mexicanos como si fuéramos limones y sacar dinero de donde fuera hasta debajo de las piedras, obviamente las piedras somos los mexicanos, entonces también afectan a estas personas. ¿A qué han condenado a estas personas? Mire, muchos ya cerraron, ¿sí? ¿Esta gente a dónde se va? Porque digo, pobre se puede acostumbrar a cualquier cosa, menos a no comer. ¿Sí? Entonces, ¿estas personas a dónde se han ido? Pues claro, han ido muchos al empleo informal, que eso significa pobreza para la economía de este país. Sí, yo ayer, por ejemplo, informaba de parte de Procéntrico que se habían cerrado 190,000 empresas de enero a febrero de este año, sí, según dice Gazal, ¿no? Sí, fíjese, existen más de 1 millón de tienditas de abarrotes, por ponerle un ejemplo, de las que dependen 5 millones de mexicanos y aproximadamente el 25% tuvo que cerrar ya. ¿A dónde mandan a esa gente? A la informalidad. Dígame usted, ¿a qué país le conviene la informalidad? Pues ya vimos a dónde nos ha llevado. Claro, porque dejamos de generar riqueza, porque cuando una persona trabaja, tiene ingresos y paga impuestos. Esta gente no va a pagar impuestos ya se fue. ¿A dónde están también apuntalando algunas de estas personas? Aparte de la economía informal, los están mandando a que endosen las filas de la delincuencia organizada. Y esta es una lucha tremenda la que tenemos con este fenómeno de la delincuencia organizada. Entonces digo, no se vale nosotros, el grupo parlamentario del PAN, o sea, hemos ya hecho propuestas concretas, ¿sí?, para que regrese el régimen de repecos. Hay una necesidad por parte del gobierno federal de su empecinamiento de no entender cuando alguien se equivoca, tiene que reconocer que se equivocó. Claro. Pero no. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Una prórroga. Pero déjeme decirle, Eduardo, la prórroga no va a resolver el problema. El problema de fondo va a seguir
ahí. Y esto le afecta a la economía de nuestro país, le afecta a la seguridad pública de nuestro país, porque ese no es el camino, simple y sencillamente. Diputada, buenas tardes, te saluda Juan Carlos Zárraga. Diputada, ¿ya hay alguna iniciativa en Cámara de Diputados para restaurar o restablecer este régimen de pequeños contribuyentes? Sí, señor, tenemos 5 proyectos listos en comisiones para ser analizados, y con ello se busca precisamente proteger la economía familiar, integrar a la economía formal a quienes no lo están, facilitar el pago de impuestos, modernizar el sistema recaudatorio, pero no perdiendo de vista, el tipo de actividad a la que se dedican estas personas. ¿Me explico? La Repeco, a final de cuentas, diputada, son sí, que personas físicas pudieran ser inclusive morales, que se dedican a un negocio, a un comercio en pequeña escala, que muchas veces no les da para pagar un contador, y la ley no está previendo este tipo de cosas en este momento. Estamos nosotros precisamente proponiendo, el régimen que existía antes, no nos metamos en más complicaciones, ¿sí me explico? Era fácil, porque era simplificaba administrativamente todas las formas de pagar los impuestos. O sea que los pequeños comerciantes pagaban una cantidad fija mensualmente, por decirlo así. Así es, y eso lo cambian, porque quieren hacer iguales a los desiguales, y no se vale. Ojalá que en México todos tuviéramos grandes ingresos, porque le digo, pagar impuestos es deber de todos los mexicanos. ¿Sí? Claro, que ahí caeríamos entonces en esa parte de la equidad que existe en la ley, en la misma Constitución, que el pago de impuestos sea equitativo, que sea parejo para todos, la igualdad, pero de manera equitativa, ¿no? Obviamente, ¿verdad? Porque esta gente, insisto, ¿cómo vamos a comparar a los dueños de un consorcio comercial con la gente que vende tamales en la esquina? ¿Sí me explico? O el que vende verduras en la esquina de la colonia, o el pintorero de ese chiquito que dé servicio en una colonia pequeñita, o en un pueblito chiquito. ¿Cómo es posible? Sí, que inclusive veíamos ya el año pasado que había grandes empresas que cuando mucho pagan el 1 o el 2% de impuestos sobre la renta, cuando los pequeños comerciantes pagan entre un 20 y un 35% de impuesto, ¿no? Y además sí que las grandes empresas, como tienen a su servicio fiscalistas, pues son malabaristas, ¿sí? en no pagar los impuestos que deben. Pero con esta gente sí se ensañan, porque esta gente está absolutamente en sus manos. Diputada, el fenómeno que se está dando aquí en el Distrito Federal es, por ejemplo, que los mercados, todas las personas que venden en los mercados públicos, pues están muy preocupados y muy a la deriva con este tema. ¿Para cuándo alguno de estos proyectos se cristalizará en una ley ya que restablezca este régimen de pequeños contribuyentes? No tenemos fecha. Yo le comentaba hace un momento que tenemos 5 proyectos ya en comisiones para estudio. Las situaciones, de acuerdo al proceso legislativo, tienen que dictaminarse en comisiones y de ahí pasar al pleno. Pero yo no le quiero mentir, no le puedo decir en qué fecha va a suceder esto. Pero sí hay que presionar y fuerte, ¿no, definitivamente, diputada? Y además tenemos a la gente con nosotros. Claro. Están continuamente protestando, están continuamente buscando a los diputados del grupo parlamentario del PAN. Yo tengo que mencionar de manera especial a la diputada Margarita Eliseo de Jalisco, que ha sido una gran luchadora y una gran impulsora de esto, sí. Han acudido con nosotros, han acudido al grupo, tenemos que buscar alternativas. Porque no se vale, a México le está afectando, insisto. Bien. Irse al comercio informal le afecta a la economía de nuestro país. Pues ahí tenemos un panorama muy claro de cómo están las cosas, diputada. A mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que nos acompañes y podamos ahondar muchísimo más al respecto del tema. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Igualmente, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. En Fórmula Femenina continuaremos en un momento.